tal, camaradas? Vamos a continuar con la lectura. Y para hacer la que corresponde al día de hoy, vamos a tomar nuestro libro, vamos a iniciar, ok, previamente ya habíamos hecho la pregunta de qué recordaban, o más bien, qué suponían ustedes que era la tabla periódica, así que vamos a introducirnos un poco más en el tema. Y tenemos para la lectura de hoy, tabla periódica. En la antigua Grecia, se pensaba que los elementos de toda materia estaban formados por agua, tierra, fuego y aire. Al cabo del tiempo y al mejorar las técnicas de experimentación física y química, se observó que la materia es en realidad más compleja de lo que se pensaba. Los químicos del siglo XIX tuvieron la necesidad de ordenar los nuevos elementos que iban descubriendo, observando sus similitudes y diferencias. A principios del siglo XX se avanzó en el conocimiento de la estructura del átomo. Con base a estos conocimientos, los elementos se ordenaron en forma creciente, atendiendo no a su masa, sino a su número atómico, de tal forma que las propiedades de los elementos están organizadas en función periódica de sus números atómicos. ¿Ok? Eso es tal como lo podemos observar. Si ustedes llegan a la papelería y compran una lámina de los elementos químicos, es decir, una tabla periódica, verán que está constituida de este modo. La tabla está distribuida en periodos, grupos, bloques, metales alcalinos térreos, metales de transición, no metales, gases nobles, metales de transición interna, es la serie de los lantánidos y actínidos. Periodo y grupo. La tabla periódica actual tiene filas horizontales denominadas periodos que se enumeran del 1 al 7. Estos representan los niveles de energía en los átomos, es decir, representa el número cuántico principal n. Las columnas verticales se llaman grupos o familias. Los elementos que pertenecen a un grupo tienen propiedades químicas similares. Los elementos del grupo 1 y A se denominan metales alcalinos, porque sus soluciones en agua son alcalinas. A los elementos del grupo 2, 2A, se les conoce como metales alcalino-térreos, porque se extraen de los minerales de la tierra. A los elementos del grupo 17, 7A, se les conoce como halógenos, que significa formadores de sales. Los elementos del grupo 18, 8A, conocidos como gases nobles, son los menos reactivos. A los elementos de los grupos del 3 al 12, grupos del 1B al 8B, se les conoce como elementos de transición. Las dos filas de elementos de la parte inferior de la tabla se denominan elementos de transición interna. En la tabla periódica, los elementos se encuentran divididos por una línea diagonal escalonada. Los elementos que se ubican a la izquierda de la línea son metales, los que se encuentran a la derecha de la línea son no metales. Bien, continuamos. Clasificación de los elementos químicos. Dover-Reiner. Este médico en 1817 logró elaborar un informe que mostraba una relación entre la masa atómica de ciertos elementos y sus propiedades. Destacaba la existencia de similitudes entre elementos agrupados en tríos que él denominaba tríadas. Ejemplo, la tríada del cloro pone en evidencia que la masa de uno de los tres elementos es intermedia entre las otras dos. En 1850 pudimos contar con unas 20 tríadas para llegar a una primera clasificación coherente. Chancourtois y Newland. En 1862, Charles-Courtois, geólogo francés, pone en evidencia una cierta periodicidad entre los elementos de la tabla. En 1864, Charles-Courtois y Newland, químico inglés, anuncian la ley de las octavas. Las propiedades se repiten cada 8 elementos, pero esta ley no puede aplicarse a los elementos más allá del calcio. Esta clasificación es por lo tanto insuficiente, pero la tabla periódica comienza a ser diseñada. Mayer. En 1869, Mayer, químico alemán, pone en evidencia una cierta periodicidad en el volumen atómico. Los elementos similares tienen un volumen atómico similar en relación con los otros elementos. Mendeleev. En 1869, Mendeleev, químico ruso, presenta una primera versión de su tabla periódica en 1869. Esta tabla fue la primera presentación coherente de las semejanzas de los elementos. Se dio cuenta de que clasificando los elementos según sus masas atómicas, se veía aparecer una periodicidad en lo que concierne a ciertas propiedades de los elementos. La primera tabla contenía 63 elementos.
Ok, vamos a continuar. Y dice nuestra actividad de aprendizaje. En la siguiente sopa de letras encuentra los nombres de 12 elementos químicos. Ok. Aquí a simple vista podemos encontrar algunos que pueden verlos e incluso pues ya los vi. Les puedo decir que tenemos unos a la derecha en forma vertical, otros hasta el fondo en forma horizontal. Ok. Tenemos varios por ahí. Dice, responde las siguientes preguntas. ¿Cuántos elementos se conocen en la actualidad? Explica las diferencias entre metales, no metales y metaloides. Menciona 3 ejemplos de cada uno de ellos. Y tenemos aquí las columnas para poder escribirlos. Metales, no metales y metaloides. Ok. Luego tenemos aquí, ¿qué son los metales de transición? ¿Cuáles de ellos son utilizados en la industria? Menciona algunos de los elementos que se encuentran en los alimentos y forman parte de nuestro cuerpo. Enlista los elementos que pertenecen a los gases nobles y menciona sus características, así como sus posibles usos en la vida cotidiana. Gases nobles, características y posibles usos en la vida cotidiana, como podemos observar en el cuadro. Por último, dice, en plenaria con el grupo compartan las respuestas. Muy bien. Luego tenemos, dice aquí, propiedades periódicas de los elementos. Propiedades periódicas. Las propiedades químicas de los elementos dependen de su configuración electrónica, específicamente en el número de electrones de su última capa, ya que es con estos electrones con los que interaccionan formando enlaces con otros átomos o moléculas. Potencial de ionización. La energía de ionización o potencial de ionización es la energía que debe emplearse para arrancar un electrón del átomo. El potencial de ionización de un elemento será mayor conforme mayor sea el número de electrones que posea. Esto se debe a que entre más electrones posea, más difícil será arrancarle un nuevo electrón. Al bajar en un grupo de la tabla periódica, los electrones del último nivel energético se encuentran más alejados del núcleo. Por lo tanto, este los atrae con menor energía y podrán liberarse del átomo con más facilidad, por lo que el potencial de ionización disminuirá. Radio atómico. El radio atómico indica el tamaño aproximado de un átomo. Se define como la mitad de la distancia que separa dos núcleos de un mismo elemento unidos entre sí. Al bajar en un grupo de la tabla periódica, aumenta el número de niveles energéticos, por lo que el radio atómico aumenta. Afinidad electrónica. Es la energía que se libera cuando un átomo en estado gaseoso captura un electrón y se convierte en un anión monovalente con una carga eléctrica de -1. Al bajar en un grupo, el electrón capturado se sitúa cada vez en un nivel energético más alejado del núcleo, por lo que cada vez es atraído con menos fuerza y la afinidad electrónica será menor. El comportamiento de la afinidad electrónica en un periodo es más complicado, ya que incluye la configuración electrónica. Normalmente aumenta a lo largo del periodo, ya que aumenta la carga nuclear. Sin embargo, la existencia de orbitales llenos o semillenos puede hacer cambiar esta tendencia. Valencia y número de oxidación. Es la tendencia que tiene un átomo a ganar, perder o compartir electrones para conseguir la mayor estabilidad posible. Esta se observa en la configuración de gas noble. También se denomina estado de oxidación. Los números colocados encima de los símbolos de los elementos son los números de oxidación. Electronegatividad. Es una medida de la energía con la que un átomo atrae a los electrones de otro átomo, al que se une mediante un enlace covalente. Existen varias escalas para medir la electronegatividad. Las más habituales se deben a Robert S. Mulliken y a Linus Pauling. Al bajar en un grupo de la tabla periódica disminuye, mientras que a lo largo de un periodo aumenta. El elemento más electronegativo es el flúor y el menos electronegativo es el francio. En general, los no metales tienen valores de electronegatividad mayores que los metales. Ok, dice aquí actividad. Completa la siguiente tabla con la información que se te solicita. Tenemos aquí los símbolos, ok. Tenemos ya aquí algunos de nuestros elementos. Tenemos el níquel, el litio. Tenemos que poner en la parte de arriba su símbolo. Y del otro lado, en las otras dos columnas, tengo los símbolos SB y TB. Tengo que buscar a qué elementos corresponden. Luego tengo que poner a qué grupo pertenecen, su periodo, su clase, su familia, su bloque y su carácter metálico. Luego, en el ejercicio 2 dice, consulta la tabla periódica y completa con los elementos correspondientes.
colorea de acuerdo al grupo que corresponda. ¿Ok? Tenemos aquí grupos. Bueno, aquí van a ir los grupos. Vamos a acomodar los periodos. ¿Ok? Y esa sería nuestra lectura 2.2 que corresponde a los inicios de lo que es ver nuestra tabla periódica. ¿Ok? Poco a poco iremos ahondando más en los temas según requieran las lecturas. Recuerden subir su actividad a Brightspace. Dudas en el grupo de WhatsApp o en los comentarios de Brightspace.